puedes cortar y arranca otra vez. Está nervioso. Esto es para los bloopers. Es que se me olvida la frase exacta. Buenas, queridos amigos, esto es Tertulia y Dinero, capítulo 4, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca del mundo de las inversiones, las finanzas y la economía. Este servidor, Jesús Armando Leonet, @JesusLeonet en Twitter e Instagram. José Miguel Farías, @JMFaríasU en Twitter e Instagram. Asdrúbal Oliveros, @AROliveros en Twitter e Instagram. Hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que es interesantísimo, que no es solamente un tema relacionado al mundo de las inversiones, sino que, bueno, para José Miguel, dicho por él mismo, es una filosofía de vida. Hoy vamos a hablar de lo que es el value investing o inversión en valor en español. Se dice que actualmente está muriendo esta filosofía. Vamos a ver por qué, vamos a ver cuál es el enfoque tanto de Asdrúbal como de José Miguel. ¿Cuáles fueron nuestros inicios en el mundo de las inversiones? Cada uno dará sus anécdotas y contará un poquito cómo le ha ido, y al final vamos a dar también algunas recomendaciones para los que empiezan a invertir hoy o de alguna manera se quieren iniciar en este mundo, ¿no? tan interesante y tan amplio. Sin más preámbulo, José Miguel, voy contigo primero. ¿Qué es el value investing? ¿Es una estrategia de inversión? ¿Es una filosofía de vida? ¿Es las dos cosas? Es ambas cosas, definitivamente. Hay una frase de Charlie Munger que a mí se me quedó grabada desde que la vi, que dice que toda inversión inteligente es value investing. Adquirir algo por menos de lo que vale. Y a pesar de lo relativamente sencillo que suele ser entender esta frase, o sea, intentar buscar simplemente algo por menos de lo que vale, adquirirlo y mantenerlo hasta que su valor sea descubierto por el mercado, es una filosofía que no ha sido muy tomada en cuenta en los últimos años, a raíz de muchos factores como la incorporación del intangible a los mercados, a la industria, el crecimiento de las tecnológicas dentro y su importancia y preponderancia en los mercados, pero que es una filosofía que sigue vigente. Hace poco leía, hay varios estudios, pero hace poco leía una cuestión de un estudio de Damodaran con Bradford Cornell, que es un profesor de la Universidad de California, que decía como que ¿está muriendo value investing o está un proceso de reencarnación o qué está pasando? Y hay una falsa idea, porque ciertamente cuando nació el value investing en 1928, pero en 1934 con la publicación del libro Security Analysis de Benjamin Graham y David Dodd, el enfoque hacia la inversión en valor estaba más hacia lo tangible, hacia la revisión del patrimonio de las compañías, de su valor en libro, de saber qué pasaba con el valor liquidativo de la empresa. Es decir, Asdrúbal tiene una empresa hoy, la manera de saber cuánto vale es sencillamente intentar calcular cuánto vale liquidándola, y si ese valor era mayor al valor que cotizaba en bolsa, había oportunidad de comprar las acciones en bolsa, liquidarla y ganar el diferencial. En los últimos 85 años han pasado muchísimas cosas, de un enfoque conocido como cigar bot o colilla de cigarro, de buscar compañías con un último puff y venderlas. El enfoque de Philip Fisher en acciones comunes, beneficios no comunes, de buscar acciones con crecimiento. Pero creo que definitivamente Value Investing ha venido mutando y que sigue más vigente que nunca. A pesar de que las personas lo confunden con temas más tangibles, creo que hay mucho valor en lo intangible y que al final se reduce en eso, en buscar acciones, ya sean de crecimiento, sean de valor, sean compañías pequeñas, medianas o grandes, que coticen por debajo de su valor intrínseco. Importantísimo. Asdrúbal, ¿cómo ves tú el value investing en un entorno como el que vivimos actualmente? Que quizás no tiene un mercado de capitales tan robusto, pero estoy seguro que a día de hoy hay muchísimas oportunidades en el mercado venezolano. No, y no solo en el venezolano. Yo creo que parte de esta filosofía también tiene que ver con detectar cambios en tendencia. Y eso es muy importante. ¿Quién a lo mejor visualizó lo que puede implicar hoy el peso
y el poder que tienen las tecnológicas. Eso al final es value investing también. Es decir, la medida que tú puedas detectar tendencias y cómo esas tendencias afectan negocios, afectan empresas de cara a futuro, también de alguna manera te permite a ti reconfigurar portafolio y hacer apuestas por algún sector o por alguna empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente hoy que dice el mundo que viene a futuro es de la robótica, de la digitalización, de la biotecnología, de todo lo que tiene que ver con nanotecnología, con el cambio climático, con la producción artificial o mejorada de alimentos. Y sus portafolios están enfocados en ese horizonte de sectores y de empresas porque es una apuesta a futuro de que hoy a lo mejor esos negocios están infravalorados porque la realidad económica global es otra o son incipientes, pero de aquí a algunos años el peso es totalmente distinto. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. En el caso venezolano impacta muchísimo el entorno macroeconómico, obviamente, ¿no? Claro. Y sí, aquí hay una gran cantidad de empresas que están castigadas por ese entorno, que están castigadas por la percepción de riesgo, por el entorno regulatorio, pero que incluso en esas condiciones están andando, están dando ganancias, están sobreviviendo. Imagínate nada más que cambien esas condiciones. Claro. El potencial de expansión es enorme. Y esa es una de las razones por la cual te puedes considerar una especie de profeta en el desierto de por qué invertir en muchas de las acciones que están en la bolsa de valores, ¿no? Un sector allí, yo te diría, donde más aplica en Venezuela, que yo lo veo, ese criterio del value investing, es la banca. La banca hoy en Venezuela es un sector el más golpeado por la crisis, el más castigado por la hiperinflación y todo lo que puede ser el potencial de crecimiento de la banca en un entorno de cambio, en entender bien lo que puede, las oportunidades que da esta dolarización, en un entorno de crecimiento de la economía o de reconstrucción, es un sector brutal. Piensa en todas las acciones que están hoy en la bolsa de bancos. Claro, pues ahí así, tienes un ejemplo, ¿no? Sí. Yo diría que en general todas las acciones de la bolsa entran en este criterio, pero si hay un sector por el que yo apostaría sería ese, ¿no? Es interesante, ahorita conversando en relación al tema del value investing, que como filosofía, si bien lo importante es intentar buscar activos que estén infravalorados, también es importante incorporar dentro de esa estimación factor crecimiento, porque si bien puedes intentar buscar una compañía que esté barata en términos contables o por una estimación de valor intrínseco, con un descuento de flujo de caja, traes valor presente, calculas cuánto vale la empresa, vale más de lo que vale en bolsa, puedo comprar. Pero si las perspectivas a futuro son decrecientes, posiblemente no es una compañía que, de nuevo, lo hemos mencionado mucho, tenga un foso defensivo que le permita seguir agregando valor a sus accionistas. Entonces ahí cuando, y lo mencionaba Howard Marks, que lo hablábamos en el segundo capítulo con sus memos, creo que hace 2 memos, o sea, el segundo o tercer memo de este año, era de la falsa dicotomía que existe entre el grow investing o inversión en crecimiento o la inversión en valor, que no son antagónicas. Yo escuchándote pienso en las petroleras, por ejemplo. Tú pudieras pensar que las petroleras son un sector que va hacia abajo por todo lo que viene con el tema cambio climático. Fíjate lo que pasó hace poco, hace unos días con con Exxon, con Shell, con la decisión del Tribunal Europeo, pero yo creo que ahí también ese tema de esa estructura defensiva impacta mucho a un sector como ese, ¿no? Definitivamente. Y como tú bien decías, que pareciera o en las redes sociales y en los medios se vende mucho como que estamos en las últimas etapas del mundo petrolero y al final no sabemos cómo se va a comportar la matriz energética. Es decir, si bien hay algunas opiniones y pareciera que el mundo se está moviendo hacia renovables, yo sí creo que el sector petrolero tiene bastante tela que cortar todavía y donde pudiera haber inversiones interesantes. Y la propia transformación de las compañías, porque una empresa que yo creo que las compañías también están entendiendo que eso está cambiando y se están adaptando a esos cambios. Es así. Me vino a la mente, antes de cerrar con este tema, por la industria petrolera, Peter Lynch en su libro Un paso por delante de Wall Street habla de 6 tipos de compañías
luego lo podemos mencionar a detalle, pero un tipo de compañía particular sobre el cual hace referencia son las compañías cíclicas. Y ahí entran en ese segmento las compañías petroleras. Y él dice que es posible encontrar valor si uno entiende la ciclicidad de estas compañías y entiende el juego que está jugando. Este libro, que es de Bruce Greenwald, que es Value Investing, uno de los pocos libros de Value Investing per se que se ha creado, tiene dentro de sus clasificaciones 3. Una de las más importantes es el asset play, o el valor que puede tener el uso eficiente de los activos. Y compañías cíclicas que sepan utilizar eficientemente sus activos, que no se apalanquen en momentos erróneos o equivocados en el mercado, y que sepan cómo agregar valor en momentos difíciles, son compañías que suelen mantenerse en el tiempo. Y es importante a veces esa consideración con la industria petrolera, identificar como quién puede ser ganador dentro de ese sector. Totalmente. Súper clave. A propósito de eso, José Miguel, tú no eres un value investor de toda la vida. ¿Cómo fueron nuestros inicios, el tuyo, el de Asdrúbal? Yo voy a contar un poquito también de mis anécdotas, pero ¿cómo fueron sus inicios en el mundo de la inversión? ¿Qué vehículos utilizaban o utilizaron en aquel momento y qué aprendieron en el camino? ¿Cuáles usan ahorita? ¿Cuáles fueron esos errores de principiante, de novato, que todos los tienen? El que diga que no se equivocó en el mercado de valores está mintiendo. ¿Cuáles fueron esos errores? Tiene espalda. Acuérdate que Asdrúbal viene de la crisis del 87, el flash crash del lunes sí negro. En el 87 riñones. ya tenía unos 25, 30 años. No. Ya era un muchacho maduro, que invertía en bolsa. Asdrúbal, que nos comente un poco. Asdrúbal me ha comentado sus inicios creo que en Banco Santander, acá en Venezuela, Claro, como analista en la parte de inversiones. Entonces, aunque la gente crea que Asdrúbal es solamente un economista especialista en macro, Asdrúbal creo que incluso tiene premios. Tu equipo ganó premios como Sí, parte de banca de claro, inversión, claro. etcétera. Entonces, interesante tocar ese tema para conocer tu experiencia. Puedes obviar lo de la crisis del 87. No, ahí tenía 10 Si te años, sientes para que sepa, ya saben mi edad, pero mira, no, efectivamente, yo creo que cuando yo entré a Santander en el año 2001, entré primero como pasante, me estaba graduando de economista. Todavía había un mercado de valores pequeño pero relevante en Venezuela, y la unidad de investigación de Santander en la que yo entré no solamente hacía seguimiento al análisis macro, sino que tenía un analista del tema de equity. Y, por ejemplo, se veía Electricidad de Caracas, recordemos que era una empresa listada, estaba el tema de CanTV, que también era otra empresa relevante listada. Cemex era otra empresa relevante. Yo recuerdo en esa época que por lo menos esas tres eran como que el dolor de cabeza, y el tema de seguimiento también contrastaba los tamaños, ¿no? En el caso de la unidad, nosotros teníamos todos los días una llamada de intercambio con todo. Fue la experiencia más rica de esa unidad. Era una llamada diaria con todas las unidades de investigación de toda América, coordinada desde Nueva York, porque desde Nueva York se coordinaba Santander Investment en toda América. Y yo me daba cuenta que nosotros éramos 4 o 5, y Brasil eran más de 40 personas, claro, y que en equity eran como casi 30 personas. Y en México eran como 25 siguiendo equity. Y tú luego te fuiste a México, ¿no? Cuando fuiste a yo estuve en México, sí, me hice mi posgrado, trabajé incluso, uno de los cursos que yo tomé en mi posgrado en el tecnológico fue de valoración de empresas. Y justamente porque trabajé en México, que fue una gran experiencia, el tema de la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Recuérdate que México tiene un mercado muy cerrado, ahí prácticamente estaba el monopolio de Telmex, que después fue privatizada y comprada por Carlos Slim, ¿verdad? En un proceso de privatización que fue bastante polémico. Y empezó México, por ahí año 2004-2005, a introducir reformas, un poco porque venía el tratado del NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio, de apertura del sector de telecomunicaciones, de permitir la competencia. Y, justamente yo trabajé muchísimo en temas de valoración de compañías y de esas empresas tecnológicas que estaban surgiendo. Con Santander fue que yo diseñé, o mejor dicho, me diseñaron el primer portafolio. Era parte de los beneficios que tienes como empleado. Donde full bonos, me imagino. Obviamente, y donde el peso de la acción del banco era muy, muy poderoso, pero digamos que eso fue como que la forma de ver un poco el tema en los mercados. ¿Tenía paquete de compensación en acciones a los empleados?
Mira, no? sí, en algunas posiciones. Obviamente yo no estaba en una posición en ese momento, pero sí, después que tú llegabas a cierto grado de gerencia, sí tenías paquetes de compensación Como el estándar ligados de a negocio. la En a las Halliburton, cuando yo acciones, ¿no? comencé, sí nos daban paquetes de acciones, incluso con el diferencial cambiario, que podías comprarlo a $10, y eso te beneficiaba porque ese cambio nadie lo tenía, y a través de esa estructura podías comprar acciones de Halliburton con Fidelity y te las listaban Esos completamente. son los orígenes de José Miguel Farías, el Value Investor, ¿oíste? Ya Ya lo estoy viste que al viendo por final ahí. Arbitrando. estuvo ligado de una u otra forma al subsidio cambiario. No, pero está bien, Farías, Háblanos no tú te de tu- juzgo, no háblanos te tú de Ah, juzgo. tu y tus experiencia. orígenes, a ver. No te juzgo. Antes de yo decirte los míos. Mis orígenes fueron bien complicados, porque yo recuerdo que yo compré a Asdrúbal unos Torontos y unos Cocosetes para revenderlos y no me fue bien. No tuvieron salida. Ah, los no, pero productos. si Eso ponemos esos tenía orígenes, como 9 si años. ponemos esos orígenes, yo vendía No. chupi chupi de chiquito. O sea, si empezamos por ahí. Pero Yo sí hice- me no, iba, no. yo pero hacía sí pa- me iba bien. yo hacía pasapalos, Pero sí pasapalos me iba Maturín, bien. una Ah, empresa, vendía pañotas, Claro, carpacho. todos tienen esos cuentos. No, la verdad, ahora ya hablando en serio, igual mis inicios en la inversión fueron un poco complicados porque como buen muchacho que no conoce del mundo de la inversión y que viene además de otro sector, yo soy ingeniero, mi primer contacto con los mercados financieros fue a través de los bonos de Venezuela. Y quizás me pudo ir peor. Ay, papá. Quizás me hubiese ido peor si no hubiese sido por Ecoanalítica en aquel momento, que te doy las gracias ¿Viste? públicamente. Fue complicado. Eran, mira, una renta, esa renta fija que daba 30-35% al año, que tú tenías Era una además locura eso. apalancamiento en bolívares, luego te volteas, o sea, que por muchos años funcionó y parecía lo ideal, pero al final había un riesgo asociado que, si bien los expertos lo veían y lo entendían, bueno, los que nos estábamos iniciando no lo teníamos No, tan además, claro. también, y conecto con el primer episodio de esta serie de programa, era ese afán de como estabas ganando tanto, la verdad que salirte te costaba demasiado. Sí, Claro. sí, sí. Claro. Y tenías de nuevo el apalancamiento, o sea, no solamente a nivel de los bonos, sino el apalancamiento que en aquel momento tenía la banca venezolana, que te daba, digamos, mucho incentivo a quedarte, ¿no? En No, ese mismo nivel de riesgo. Mira, tenías tres factores que multiplicaban la inversión. El tema del apalancamiento, que tú lo acabas de decir. Número 2, el diferencial cambiario, que Ajá, era un total. negocio en sí mismo, Exacto. más el propio rendimiento de los bonos. O sea, tres cosas a la vez que, por supuesto, Hubo mucha hacían- gente que lo disfrutó. Pero Claro. al final, tú tienes Mira. tu bono todavía, me imagino, ahí todos los días los ves. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya no los veo todos los días, pero el que apuesta a largo plazo a este país, Claro. yo creo que no debería de vender su bono en este en momento. acciones, ¿cuándo fue la primera vez que invertiste? O sea, ¿cuándo te armaste un portafolio para invertir en Apple, Amazon? Mira, hace unos 5 o 6 años más o menos, por ahí como en el 2016, recuerdo que estábamos en todo este tema, esa crisis petrolera donde recuerdo que en uno de los foros de Ecoanalítica había mucha incertidumbre y había como nerviosismo porque no sabían, no solo si iban a pagar la deuda que vencía, el bono que vencía en octubre en aquel momento, sino qué pasaba en la industria petrolera y todo el mundo estaba muy nervioso. Y en ese momento, bueno, fue que yo empecé a leer un poquito más Benjamin Graham con el inversor inteligente, a entender un poco más de qué iba la inversión tradicional y cuáles ventajas entregaban los mercados de capitales a las personas comunes y corrientes. Claro. Y fue ahí cuando empecé a entender que el mercado de capitales es tu amigo independientemente de la clase social de donde tú vengas. Si tú logras... Estos muchachos que vienen a Anaco, ¿viste? Re- Entonces, ese tipo de insight que tuvo al final fue Claro, bastante no, interesante. imagínate, de tendido de tuberías y mundo petrolero al mercado de valores tradicional. Volviendo al tema y a lo que iba a decir, ahí fue cuando yo entendí que si tú sistematizabas y hacías del ahorro un hábito a largo plazo, además, las probabilidades estaban a tu favor, porque ya lo hemos dicho en programas anteriores, el mercado de valores es el mayor creador de riqueza que puede tener un ciudadano o una persona común. Y es lo que vamos a tocar en el tema 3. Es así.
¿Cuál es la importancia del ahorro, José Miguel? No me dejaste hablar a mí. Cierto, perdón. Que tú hayas escuchado esa historia tantas veces no significa que... No, y quiero... Es que el tema del ahorro para mí es fundamental. Disculpa, tienes razón. No, vamos. Esta historia la he contado varias veces por las redes, etcétera. Mi primer acercamiento... Yo tenía una barrera mental, no sé, capaz por tontería. Porque eres de Maturín. Bueno, no quería decirlo, pero capaz por tontería, ¿no? Al final del día, una barrera mental de pensar que la inversión en los mercados de capitales, de comprar acciones en Amazon, Apple, Facebook, no estaba para un muchacho que venía de Maturín. Y perforando un pozo, yo trabajaba con Halliburton, tenía mis acciones de Halliburton por este plan que les comenté, pero de igual forma pensaba que era un tema de que simplemente me daban mis acciones, yo las vendía, me depositaba y no pasaba nada. No entendía análisis fundamental, no entendía de importancia en el entendimiento del sector, de la economía, etcétera. Trabajando con un amigo colombiano, él estaba haciendo opciones y recuerdo que estábamos en el turno de la mañana perforando un pozo en San Diego de Cabrutica. A las 9:30 de la mañana sonó en su laptop la campana de Wall Street y me causó muchísima curiosidad. Realmente una cosa llevó a la otra y en esa misma guardia me abrí mi cuenta en DriveWealth, que todavía la tengo, en mi broker, y compré mis primeras acciones y pedí mis primeros libros al término de 10, 15 días. Y en ese momento realmente fue como que una chispa nació en mí, creció en mí, hasta el punto de que meses después dejé Halliburton. Me enfoqué a dedicarme al mundo financiero, al mundo de los mercados, de las inversiones, y aquí estamos ahorita hablando de finanzas y economía. Fue un detonante esos libros. Es decir, tú te sales del sector petrolero, disculpa que te interrumpa aquí, porque aunque me sé algunas cosas del cuento, también hay algunas lagunas y creo que es propicio es la edad. momento. Sí, ya la crisis de 2008 te afectó a ti también. A todos. A mí porque mi primera crisis fue la del COVID, entonces coño, estoy un poquito más... Farías nos está mintiendo deliberadamente. Menos mal que esto no son inversiones. ¿Cuál fue el detonante que te hizo moverte del mundo petrolero hacia el sector financiero y de inversiones? Me di cuenta que si bien necesitaba mucho trabajo para ser exitoso, como en todas las áreas, todos los sectores, no era tan difícil como pensaba que era. Cuando leí, los primeros libros que leí fueron dos. El inversor inteligente de Benjamin Graham, que es un libro escrito en el 49, o sea, es un libro que no es fácil leerlo, pero es un libro que aterriza mucho el concepto de que cualquier persona puede invertir en los mercados si entiende lo que está haciendo. Pero el segundo libro, que es el libro de Peter Lynch, que ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, que es Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch hace totalmente énfasis en que el inversionista no profesional puede ganarle al profesional usando la información que tiene a su alcance. Es decir, cómo un trabajador de la industria petrolera puede tener una ventaja competitiva en tema de información, en tema de entendimiento de negocios sobre un analista de banca de inversión que tenga ese sector como trabajo. Que tenga un Bloomberg enfrente todos los días. Hay una diferencia brutal en ese entendimiento. Bueno, eso me recuerda a Billions, ¿no? Si ves la serie, que hacía, obviamente no es ético, pero él iba directamente a trabajadores de empresas para obtener inside information, información privilegiada que le permita jugar. Pasa mucho tiempo entre cuando está pasando X o Y situación en la industria, en la compañía, en el sector, hasta que esa noticia llega. Por muy eficiente que sea a nivel informativo el mercado, hay un trecho que es importante para ser rentable. Tumbé esa barrera. Me di cuenta de que podía participar en los mercados, que no era tan difícil abrir una cuenta. Y dije, realmente yo estudié petróleo, me gusta la carrera, chévere, pero no me veo aquí en el largo plazo. Y decidí dar el cambio 180 grados a dedicarme a las finanzas, las inversiones, gestión de capital. Montamos Roraima un año después de que salí de Halliburton. Aquí estamos, 5 o 6 años después, estamos hablando de finanzas y economía. Y menos mal, ¿oíste? Porque no hay casi pozos ya que perforar. No, terrible. Ese es otro tema que podemos tocar, la actualidad de la industria petrolera venezolana. Cuando yo trabajaba en Halliburton, el objetivo era llegar a 100 taladros y ahorita la empresa se fue del país. Gracias a Dios también por ese cambio. Así es, justo a tiempo, Justo Faría. a tiempo. Entonces, Asdrúbal, en los inicios, ¿cuál es tu vehículo de inversión favorito, Asdrúbal, para cerrar este punto? No, mira, la verdad que yo tengo bastante claro el tema de que sigo los mercados, los miro, pero no es mi día a día porque me consumo, claro. No tengo tiempo. Entonces yo lo que hago es que al final delego eso, ¿no? Tengo que manejar un fondo, un portafolio. Obviamente sigo empresas, sigo sectores más como tendencias.
pero no tengo pues la disciplina, tal la palabra no sea disciplina, sino tiempo para poder sentarme y decir, bueno, mira, voy a meterme acá porque si no, no pudiera hacer el otro trabajo ¿Cómo que decidiste hago, ¿no? invertir en GameStop ahorita con la manía de las meme stocks? O sea, eso fue una decisión, una corazonada. Eso es un rumor, eso es un rumor. Yo no creo eso de No, Adrúbal, para la verdad. nada. Mira, He leído la historia porque me parece súper fascinante y el rol que jugaron las redes sociales, como me parece fascinante lo que está pasando con el universo de las criptomonedas, como me parece fascinante lo que pasa con las tecnológicas, pero obviamente no estoy todo el día llamando para que me diga, mete aquí, invierte en esto, lo otro, porque bueno, tampoco funciona así el portafolio que tengo, ¿no? lo bueno de todo es que aunque no tienes el tiempo, tienes la inteligencia para delegarlo y el hábito de invertir. No, siempre leo, claro, eso para mí es fundamental. Eso es clave, ¿no? eso es clave. Buenísimo. Entonces, a partir de esto, de lo que ya hemos dicho, de la historia que ha contado cada uno, nos toca hacer unas cápsulas, decir unas recomendaciones para los que quieren iniciarse en este mundo, para los que quieren empezar a invertir, para los que necesitan romper ese paradigma o esa creencia de que invertir es solo para las personas que tienen dinero. ¿Qué cosas o digamos, qué tips le daría a Asdrúbal? Haz 3 rondas, Chano. Asdrúbal 1, Olivero. 1, 1, 9. Daríamos 9 tips. Recomendaciones. ¿No te parece? Bueno, yo no pensaba ponerle límite ni tampoco un mínimo. Bueno, pero ¿qué tips siempre es retador, ¿viste? Sí, ¿qué tips le daría Asdrúbal Oliveros a la gente que se quiere iniciar hoy en el mundo de la Chamo, inversión? el primero que daría diversificar. Es la clave, es el tema, te permite de alguna manera mitigar riesgo. Ese es mi primer consejo. Faría. Mi primer consejo es este que está acá. Lectura. Yo creo que la lectura, el leer, es la ventaja competitiva del inversionista y te permite encontrar en qué área te sientes cómodo, en qué área te puedes empapar constantemente y posiblemente si te haces especialista en esa área vas a entender los mercados desde una perspectiva que te va a permitir, sobre todo, tener la capacidad de inteligencia emocional para soportar los vaivenes que siempre ocurren. Es así. ¿Y el tuyo? Yo por último diría que es igual de importante que los otros dos que ustedes acaban de decir, es el hábito del ahorro. Es increíble la cantidad de personas con las que yo a veces he conversado que quizás pasaron por alguna buena época o una época regular, pero que no tenían ese hábito. Cuando tú haces esa comparación, y bueno, a veces las comparaciones son molestas, pero digamos, solo como un ejercicio, cuando tú haces esa comparación de las personas que tienen el hábito de ahorrar, que se acostumbran a pagarse primero ellos mismos, es decir, si usted es consultor o tiene un salario y le cayó el 15 de la nómina, mira, y me cayeron 10 bolívares o 10 dólares y yo aparto 2 de ellos y esos van destinados a mi fondo de seguridad o de emergencias o de inversión. En el largo plazo, la diferencia que esto hace versus el que no está acostumbrado a ahorrar es abismal. No solamente dicho como comentario general, es algo matemático que se puede probar y se puede buscar en Google, en algún tutorial de YouTube. Es increíble lo que el ahorro genera a tu calidad de vida en el largo plazo. Yo soy muy fan del ahorro y de verdad que creo que es vital y es algo que debemos incentivar en todas las plataformas, no solo a nivel educativo, sino también boca a boca con los amigos, en un podcast. Y bueno, al final es la misión por la que nace este podcast, ¿no? Pero yo me quedo con el ahorro. Segunda recomendación. Bueno, siempre lo digo en muchos de los foros donde participo, nunca inviertas en nada que no conozcas. Por más que te lo recomienden, por más que te diga que es excelente, que ganamos mucha plata, que yo me hice rico, investigue, entiéndalo. Sobre todo no solamente es conocerlo, sino entenderlo, por lo menos en lo básico, y decida. Pero nunca se mete en nada que usted no pueda entender y no pueda y no conozca con de alguna manera asumiendo ganancias y riesgo de la inversión, porque toda inversión tiene esos dos elementos. Hago un ejercicio. Cada vez que invertir en algo, intente explicárselo a otro a ver si usted se hace entender. Perfectísimo. A mí me gustaría añadir entender de historia financiera. Uno revisa los números del siglo pasado, los mercados cayeron más tiempo de lo que subieron, pero el crecimiento en esos 100 años fue un promedio compuesto de 9%. Uno ve que los mercados caen 10% cada 2-3 años, caen 15-20% cada 7-8 años, los mercados caen.
Si tú entiendes que los mercados van a caer eventualmente, eso te arma tu órgano más importante en la inversión, que es el estómago, no el cerebro. Cuando entiendes eso, tienes una ventaja competitiva tremenda para invertir y suele ser bastante bueno para generar retorno sostenible en el tiempo. Es así. Bueno, mi segunda recomendación sería que siempre, yo soy fiel creyente de los mercados y creo que uno siempre tiene que tener exposición al mercado. Si usted no sabe invertir y no tiene ni idea de lo que son los mercados de capitales y no te gusta leer, al menos hay que tener alguna exposición a un fondo que replique algún índice de referencia que te permita de una u otra manera ir, digamos, con esa ola. No, y ojo, estadísticamente hablando, es muy difícil batir el índice en periodos largos de tiempo. Ni los gestores con las 1000 maestrías ni con los muchísimos años de experiencia logran batir a los índices de referencia de manera consistente en periodos de 10, 15 y ni siquiera si nos vamos a 20 años incluso peor. 8, 9, 10 gestores no lo hacen. Si uno entiende el juego, posiblemente incluso lo mejor sea indexarte y sencillamente ver la incorporación o la compra de unidades de un ETF mes a mes como si fuese una factura de luz, una factura de agua, una factura de cable. Es así. Y dato aquí, cuando lo usas, cuando ves esos aportes que tú haces a un fondo índice, yo soy muy fanático de los fondos índices. Tu tesis fue de eso, ¿no? Lo ves, sí, mi tesis de maestría de IESA fue básicamente analizar el S&P 500 desde que es un ETF, ¿no? A principios de los 90. Pero, digamos, como para englobar un poquito, cuando tú tienes esa exposición a un fondo índice y tú haces un aporte mensual y ves ese aporte también como un gasto, como bien tú dices, como si fuera una factura de luz o de teléfono, se hace un poco más llevadero, en términos mentales me refiero, pero al cabo de pocos meses ya tú empiezas a verle, digamos, el resultado a ese hábito. Entonces, creo que no hay mucho más que decir. Tenemos, José Miguel, que dar una píldora. Yo tengo todavía 2 consejos más. Entonces tú vas a dar 4. Nos quedan 3 Claro, consejos. para que tú veas. Uno, rápido. Yo le voy a dar el mío a Drubal. Bueno, da 2 tú y yo voy a dar otro más. Dale. Bueno, mira, mi tercer consejo es separe lo fundamental de lo accesorio. Separe lo fundamental del ruido. Si usted va a estar invirtiendo y va a estar pegado todos los días y sube, baja, me salgo, entro y no entiende ese criterio fundamental de largo plazo, la verdad que a lo mejor los mercados no son para usted o a lo mejor lo tiene que delegar. Es correcto. A menos que haga trading, pero ya esa es otra cosa, ¿no? Claro. Separe ese tema y tenga visión de largo plazo, incluso con el portafolio que usted con el que esté trabajando. Perfecto. Las 3 palabras más importantes en el mundo de la inversión son círculo de competencia. Lo decía Drubal en su segunda recomendación y lo uno para dar mi última. No inviertan en algo que no conozcan y el círculo de competencia es importante porque no tienes que ser un experto en todo. Es así. Ni siquiera tienes que intentar entender cosas que se te hacen difícil. Todos somos medianamente especialistas en algo, ya sea por la carrera que estudiamos, por el laburo que hemos hecho, por lo que nos gusta leer, ver o hacer. Y posiblemente esas áreas, si las compenetramos en buscar opciones de inversión que se complementen con nuestra forma de ser y que nuestra capacidad de entendimiento nos ayude a entender precisamente esos sectores y esas empresas donde estamos invirtiendo, posiblemente eso nos dé un hedge contra la competencia, contra el resto del mercado, contra otros gestores y gestionas profesionalmente. Y eso suele ser una ventaja competitiva tremenda para tener éxito en esta industria. Ideal, me gusta. Bueno, mi último consejo. Hagan de la inversión un hobby, no solamente un hábito, un hobby. Es decir, documentense al respecto, pero diviértanse. Morgan Housel en su libro The Psychology of Money lo dice, el libro lo citamos también en uno de los capítulos pasados, que él llegó a tener en algún momento acciones que él de repente, su análisis decía que no eran las mejores acciones, pero él era fiel creyente del producto, le gustaba la marca, estaba comprometido y bueno, tenía un par de acciones de esas. Yo tengo acciones del Manchester United, por ejemplo, y me ha ido terrible como acción. Pero yo soy fan del Manchester United y me siento cómodo teniendo un par de acciones del Manchester. Pues. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos con la píldora. Yo la verdad no comparto mucho ese último consejo porque tiene que ver con tal vez por mi deformación de economista, porque tiene que ver con patrimonio y las cosas del patrimonio son serias. Y el último, la ñapita antes de tu píldora es construya redes.
Las cosas de los mercados no solamente se basan en dinero, sino en networking. Y el networking es importante. Tal cual. Hable, comente, discuta con sus amigos, hable con su gestor de fondos si lo tiene, por lo menos una vez al mes. Intente indagar qué se está haciendo, qué se está viendo. Construye una red donde de alguna manera se retroalimente y también incluso le pueden enseñar y visualizar opciones, empresas, sectores que a lo mejor usted no está mirando. Sí, yo he visto un grupito, creo que se llama Reddit, Wall Street Bets, que parece ser una comunidad muy interesante que está agregando valor en los mercados. Lo pueden buscar, están invirtiendo en GameStop, en AMC. Y bueno, hay buenas mucho redes, valor. chamo, Sí, buenas sí. redes. Vamos con la píldora. Vámonos, Farías. Ya llevamos tres acciones en el portafolio de esta primera temporada de Tertulia de Dinero. Han sido Fortinet, Moody's, Alibaba, y ahora nos vamos con una compañía canadiense que realmente nació en 1899 en Brasil. Se llama Brookfield Asset Management. El ticker es BAM, su empresa matriz ya tiene más de 100 años. Es una multinacional canadiense, como les comentaba, que posee más de $600 mil millones en activos bajo gestión. Es una gran gestora de activos, centrado en propiedades, energías renovables, infraestructura y capital privado. Es un gestor. ¿Cómo me enteré de esta compañía? En el capítulo 2 del podcast y en el 3 también les hablé de Howard Marks y de sus memos, que es chairman de Oaktree Capital. En 2019, Brookfield compró parte de Oaktree Capital. Y desde mi percepción me pareció súper interesante que Howard Marks hubiese permitido que esta transacción ocurriese. Y dije, aquí tienen que haber puntos de común entre ambas visiones de ambas compañías para que esto ocurra. Y cuando me metí en los números y en la forma de llevar la compañía por parte de Bruce Flatt, que es el CEO de Brookfield, en relación a cómo está siendo llevada la empresa, me pareció que es una compañía excelentísima. Se trata de una compañía que es una gestora de activos, de activos alternativos de categoría mundial, con una historia excelente y sobre todo con una prometedora trayectoria de crecimiento. Son expertísimos en temas de asignación de capital. Tiene una cartera ampliamente diversificada. Brookfield da un bocado a lo que es la gestión o la participación que tiene Brookfield o todo el imperio de Brookfield en sus posiciones y sus filiales subyacentes. Creo que lo más importante y lo que más me ha gustado de esta compañía es que ha demostrado, además de su gran destreza inversora en asignación de capital, han demostrado que tienen una filosofía bien alineada con generar valor para sus accionistas. Y eso es muy importante. Salud de balance, tiene mucha holgura, una calificación muy alta de su deuda, una liquidez que es impresionante. Y me despido con estos 3 punticos. El mantra es tan conservador en Brookfield que en su presentación del Día de Inversionista del año 2020, la empresa dijo que su éxito estaba basado en 4 cosas. Proteger la capacidad de caída que pudiese llegar a tener la compañía en su precio para que su accionista no se viera golpeado psicológica, emocionalmente y tampoco en su cartera. En la inversión en valor, punto número 2, paciencia y en saber vender oportunísticamente hablando. Ser expertos en identificar buenas oportunidades, asignación de capital y vender cuando sea necesario. Creo que la combinación de Bruce Flatt con Howard Marks es tremenda y datos numéricos. Para 2025 yo creo que pueden recaudar más de $260 mil millones en activos bajo gestión. Eso representaría una tasa de crecimiento anual del 14% y creo que puede ser bastante interesante de aquí a los años que vienen. De nuevo, recomendación de investigación, échenle un ojo a Brookfield Asset Management. Excelente, Farías. BAM es el ticker, ¿no? BAM. Ya llevamos 4 empresas, ya hemos medio portafolio esta primera temporada. Me gusta y estoy bien entusiasmado con este portafolio. Vamos a ver. Señores, esto fue capítulo 4, Tertulia y Dinero, un podcast donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de inversiones, economía y finanzas. Jesús Armando Leonet, @Jesús Leonet en Instagram y Twitter. Son mis cuentas. José Miguel Farías, @JM Farías U en Instagram y en Twitter. Asdrúbal Oliveros, @AROliveros en Instagram y Twitter. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima entrega de Tertulia y Dinero.